¿Volar dentro de una nube o de neblina es peligroso? Ciertamente sí lo es, pero también depende de la nube. Las nubes pequeñas que se forman encima de las térmicas se llaman cúmulos. Usualmente estas nubes no son peligrosas y sí podríamos meternos dentro de estas nubes siempre y cuando tengamos un aire, un espacio aéreo despejado. Si volamos con mucho tráfico, con otros parapentes o dentro de un valle, un cañón, con montañas alrededor, no es recomendable ni siquiera meterse en las pequeñas nubes en los cúmulos. Acá en la Costa Verde no tenemos cúmulos porque no hay térmica, volamos frente al mar, pero se forman capas de neblina o estratos. Esta neblina que se forma a lo largo del acantilado no suele ser peligrosa, pero cuando es muy densa y está muy baja, está muy bajo el techo de neblina, no volamos con seguridad. Porque si despegáramos con un techo de neblina muy bajo, perderíamos nuestra ubicación rápidamente y podríamos terminar chocando con un edificio, podríamos terminar abriéndonos demasiado al mar y aterrizar en el mar, o podríamos chocar con otro parapente que también ha despegado. Lo más peligroso en sí es chocarse con otro parapente dentro de la neblina. Ahora, esto no quiere decir que nunca despeguemos si hay una capa de neblina, por dos razones. Ahorita nos deja espacios aéreos libres, como en el que estoy volando, y hay otros espacios tapados. Entonces, sencillamente lo que tengo que hacer es volar en la zona que está abierto y libre de neblina. Mientras no me cubra el aterrizaje y el despegue, es súper seguro. Ahí estoy volando acá, estoy con cielo despejado, tengo el parapuerto completamente despejado. Sí tengo que estar muy atento de que esta neblina no cubra al parapuerto. Si veo que empieza a taparse más y el aterrizaje se ve perjudicado, inmediatamente voy a ir a aterrizar. Si veo que el aterrizaje ya se me tapó, tengo la opción todavía de aterrizar en la playa. La comunicación es muy importante también cuando tengo este tipo de team. Tanto comunicado por radio y avisar en qué momento planeo ir al aterrizaje. Y si es que han despegado otros parapentes, advertirles y decirles en qué lado estoy, para evitar cualquier tipo de colisión. Si me meto accidentalmente a esta capa de neblina, tenemos la suerte de que eso es una nube que te va a chupar, no que te va a hacer ascender rápidamente. Prácticamente es la misma tasa de ascenso que el microdinámico, así que sencillamente hago rentas y le abro hacia el mar para perder altura. En estos momentos voy a ir donde está la capa de neblina y van a ver que la tasa de ascendencia es la misma que en pico normal, no varía. Solamente por un gran descuido terminaría dentro de la neblina y no es por acción de esta digamos que chupa como un cúmulo mismo o un cúmulo. Y es cierto que por densidad del aire, hay mayor sustentación, pero eso no me va a originar mayores riesgos. Lo que sí podría ayudarme es que el viento baja a velocidades o intensidades que normalmente no podría volar. Por ejemplo, si acá baja por debajo de 15 kilómetros por hora, no se puede volar porque no hay sustentación. Si hay un poco de neblina, sí se puede volar con menos por la densidad del aire. El aire es más denso y crea más sustentación. Entonces, en neblina, 12 o 13 kilómetros, tranquilamente podría estar volando. Ahora me estoy metiendo, estoy volando sobre esta capa de neblina. El viento está suavecito, es un poco buena su situación. Y es muy rala, o sea, no me origina ningún peligro. Inclusive me favorece porque me facilita tomar altura. Veo como en el horizonte sí pierdo de vista algunos parapentes. Entonces lo que hago en esas circunstancias es me abro un poco más para evitar cruzarme con alguno de ellos. En todo momento tengo que tener visibilidad de los más parapentes y ellos tienen que tener visibilidad de ellos. La razón por la que el audio se escucha un poco raro en los últimos minutos del video es porque mi micrófono falló y solo pude grabar con la cámara Insta, que si bien el audio no es tan malo, por el viento se distorsiona mucho, así que he tenido que aplicar la inteligencia artificial de Adobe para poder mejorar el audio.
En los últimos minutos ya era casi imposible restaurar el audio, estaba muy malo. Así que voy a más o menos narrar en off lo que dije en los últimos minutos del vuelo. Básicamente se trata de una aclaración que en estos momentos estoy volando en neblina muy ligera. No se recomienda nunca volar en neblina espesa o neblina cuyo techo esté muy bajo, porque sí puede ser muy peligroso. Tampoco estoy recomendando que se pueda volar en otro tipo de nubes, por ejemplo debajo de un cumulonimbus, que es una nube muy grande de tormenta, o debajo de un nimbus, que es una nube también de tormenta, de lluvia. No es nada recomendable. Si tenemos mucha nubosidad, es mejor ir a aterrizar inmediatamente. Pequeños cúmulos, sí, podríamos volar debajo de ellos. De hecho, volamos debajo de ellos cuando volamos en térmicas. Inclusive podríamos meternos en el cúmulo, pero como dije anteriormente, hay algunas condiciones. Tenemos que estar volando solos, nadie cerca, porque si nos metemos al cúmulo con otra persona, podemos perder visibilidad y nos podemos chocar con esa persona. Y tenemos que estar volando en un espacio abierto donde no haya tráfico aéreo, donde no haya montañas ni acantilados, nada con lo que podríamos estrellarnos. Si eso pasa, si bien no es 100% legal, porque en un parapente estamos volando en un ultraligero no motorizado en el que siempre tiene que haber visibilidad, en la práctica muchos parapentistas sí se meten dentro de los cúmulos para agarrar mayor altura inclusive. Repito, esto no es una recomendación, no se debe volar dentro de una nube porque se pierde visibilidad, pero en Miraflores podemos volar en neblina muy ralita, muy ligera, porque tenemos visibilidad y porque además tenemos un comisario en tierra que está evaluando constantemente cuántos pilotos hay en el aire con esta nubosidad. Si la neblina se pone más densa, va a restringir el número de pilotos, tal vez a uno solo en el aire. Y si la neblina es bastante abierta, bastante rala, el techo alto, puede permitir que hayan infinidad de parapentes. No hay un límite. El límite lo va a poner el comisario en tierra y todos los pilotos están monitoreados por radio. Esto sería todo en cuanto al video de neblina. Espero que les haya sido útil, interesante y no olviden suscribirse si desean recibir más contenido como este. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.